por nosotros, de cómo Él envió a alguien a bendecirnos, de cómo Él envió a alguien para bendecirnos, para liberarnos, para sanarnos, nos encontró a nosotros nomás. Es como si fuésemos únicos, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos lo que es la libertad, lo que es la liberación, lo que es la sanidad, lo que es el perdón, también nosotros somos transformados y cambiados de vestiduras. Nuestros vestidos cambian, pero son vestidos espirituales. Si nosotros viéramos el mundo, si fuésemos, por ejemplo, a las naciones donde tienen reyes, pues obviamente veríamos a esos reyes vestidos de reyes o a esos gobernantes vestidos de gobernantes, entre comillas, y nosotros inmediatamente nos daríamos cuenta que son presidentes, gobernantes o reyes. Pero esas son vestiduras terrenales. Esas son vestiduras que van a pasar, que se van a agiar, que se van a dañar. Pero las vestiduras que yo tenía en esa visión eran celestiales, eran del reino de los cielos. Y lo que me mostraba el Señor era, uno, cómo Él puede liberarnos dentro de multitudes, o sea, nos escoge dentro de esas multitudes y nos libera. Y dos, nos transforma, nos cambia y nos viste. Pero así como yo veía la visión espiritual, ¿sí? Así necesitamos que sean nuestros ojos espirituales, porque muchos de los que estamos en esta tierra, o todos los que estamos en esta tierra, que tal vez estemos en sufrimiento, padeciendo circunstancias, situaciones, no entendemos por qué la causa de las situaciones y de esas circunstancias o de esas pruebas, ¿no? Pero si nosotros nos miráramos un momento, como nos ve el Señor, si miráramos nuestras vestiduras que son doradas, que son especiales, si tú miraras tus vestiduras, Diana, si tú miraras tus vestiduras, Martica, Luisa, bueno, si cada uno de nosotros mirara nuestras vestiduras sacerdotales, yo creo que el tiempo aquí en la tierra, aunque fuese doloroso, aunque fuese de tristeza o de prueba, te, te quedaría a un lado cómo nos ve el Señor. Pero aún nuestros corazones están siendo transformados, nuestros pensamientos, aún cada palabra que nosotros decimos, la manera en que lo estamos diciendo ya cambia. Pero, ¿tú alguna vez te has visto como reina? Le pregunto a todas las del grupo porque desafortunadamente solo entran mujeres. ¿Ustedes alguna vez se han visto como reinas celestiales? No, señor. No, ¿por qué? ¿Por qué no te has visto así? ¿Qué crees? Porque de alguna otra manera, pues, hay cosas en que el cuerpo o la carne ha sido débil y pues realmente no son cosas que realmente agraden a Dios dentro de un proceso. A pesar de que Él nos perdona, pues, todos los días y sin causa o duda, sin causa alguna, lo que realmente a uno como ser humano no se cuestiona es volver a cometer esos mismos errores día tras día. Entonces, eso de pronto hace que uno como ser humano, en nuestra carne, pensemos que Dios no lo mira a uno con los mismos ojos. Es cuando decir que una persona daña la confianza que le ha brindado otra persona. Entonces, así mismo uno lo asimila que pasa con Dios. Pero hay algo muy claro que de pronto el ser humano no ha podido entender y es que esos pecados ya han sido borrados, sino que solamente necesitamos de nosotros esa milla adicional, esa milla extra para tratar de no volver a caer ahí y no volvernos a hacer sentirnos culpables. Y en otras ocasiones el cuerpo ya lo toma como si fuera algo monótono, pasajero o como decir, no entiende que lo que está bien y lo que está mal y no se puede cubrir una mentira, o sea, decir algo es una mentira piadosa, no, te estás engañando, entonces eso es lo que en sí la carne o el cuerpo no ha comprendido y eso yo creo que de pronto no lo deja avanzar a uno. Y vuelve y otra vez se pierde del camino y pues las bendiciones
se empiezan a desboronar, se empiezan a ir, pero no entendemos es que es por nosotros mismos, que estamos autosaboteándonos, ¿sí? Que Así digo que es, eso se llama autosabotaje. así es. Entonces, no es lo mismo que yo diga, voy a orar por mí inicialmente, a pedir de pronto que todos en el grupo de pronto oren por mí, si cuando esa parte dentro de mí está en duda, tiene falencias. No dudo que de pronto Dios tenga que interceder, o sea, que alguien tenga que interceder por mí, o sea, yo creo que eso sería lo más injusto de decir eso, que una persona tenga que interceder cuando yo no he sido capaz de dar ese paso para dejar ese mal hábito, para dejar esa incredulidad en dejar de creer lo que dicen los médicos o una cosa o la otra. A Así es, cuestionarse, más que todo, yo digo que ese es el proceso más duro del ser humano, autocuestionarse o autocriticarse. así es. ¿Quién más no se ve como reina, vestida de reina? O de sacerdote celestial. Suena como raro decir esto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos un tiempo en el mundo, en la tierra, digámoslo así, no es que seamos extraterrestres, o somos extraterrestres porque somos de otro mundo, de un mundo celestial, pero la mayoría de nosotros hablamos de cosas terrenales, digamos de eventos, de fútbol, digamos en el caso de nosotros los hombres, de lo que podemos conquistar, de lo que podemos ganar, de lo que podemos obtener, de una casa, de un carro, de una familia, en fin, de muchas cosas que desafortunadamente son temporales, ¿no? Y lo mismo pasa con las horas de la carne, lo que dice Dianita. Cuando nosotros analizamos nuestras horas de la carne, tenemos la mentira, la fornicación, el adulterio, tenemos la hechicería y en fin, el chisme y muchas otras cosas que son obras de la carne, ¿cierto? Ese es el hombre carnal. El hombre carnal, como lo dice Dianita, es el hombre mentiroso y es el hombre lo que tú decías que o sea, Autosabotea. se autosabotea. Entonces, esa es la carne, ¿cierto? Definitivamente, seamos realistas, la carne no tiene solución. Sí, la carne no tiene solución. Mientras esta carne esté, no hay solución. Mientras esta carne esté, con el tiempo vamos a seguir mintiendo, con el tiempo vamos a seguir adulterando, con el tiempo vamos a seguir, en fin, diciendo groserías y chismeando, ¿sí? ¿Quién puede transformar la carne? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo puede darnos dominio propio para que la carne la podamos dominar, ¿cierto? Correcto. Pero la carne se muere. ¿Se entienden? La carne no es eterna. O sea, que tu cuerpo con tu carne no es eterno. Lo que es eterno en nosotros es nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué qué necesitamos nosotros realmente? Lo que necesitamos realmente ver es nuestro espíritu todos los días, ¿sí? La palabra dice que estos son los adoradores que Dios busca, los que me adoran en espíritu y en verdad. Para ustedes, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Pues yo pienso que mi parte espiritual concuerde o reconozca a papá como la parte carnal. Sí, Entiendo muy yo bien. eso. Amén. ¿Quién más tiene otro pensamiento de cuál sería la adoración espiritual? Espíritu y en verdad. Yo creo que cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, nuestros oídos están abiertos, entra uno como en ese como espacio especial donde verdaderamente conocemos su palabra, podemos adorarle en espíritu y en verdad. O sea, es como entrar en otra dimensión, que es la dimensión Amén. del cielo. Así es. ¿Quién más tiene otra idea de adorar en espíritu y en verdad? Yo creo que despojarse de todo, de su carne, de los pensamientos,
de los problemas de uno mismo, pues es morir a uno y entregarse de lleno al Señor, dejándose sumergir en ese río de su espíritu, pero olvidándose de uno y dejando que Él sea el que nos lleve a su presencia. Amén. ¿Quién más tiene otra idea del espíritu y verdad? Opinen opinen sin temor a equivocarse, ¿listo? Porque no estamos calificando. Hoy no vamos a calificar. Hoy el Espíritu Santo no las va a corchar. Dejar que de pronto las situaciones de nuestra vida cotidiana y nuestras acciones sea Jesús el que tome el control sobre ellas, porque pues prácticamente nosotros aquí en la carne, Él sabe que esas cosas pueden ser más fuertes que nosotros, pero Él, como dice, Él libra la buena batalla por nosotros. Por eso, pero mira, Dianita, para que entiendan bien. La carne no tiene solución, ¿sí o no? Si la carne tuviera solución, lo que sería eterno sería nuestra carne, ¿sí me entienden? Sí. ¿Sí? Entonces, la lucha carnal ya es prácticamente un conocimiento de Dios. O sea, Dios ya sabe si vamos a pecar de aquí a mañana. Ya sabe nuestros pecados de aquí a los 30 años y vamos a vivir hasta los 30 años más, ¿sí? Por eso ve que Jesús vino a pagar y a perdonarnos nuestros pecados, aún sabiendo que mañana íbamos a pecar. Por eso es perdón eterno, ¿sí? ¿Quién puede perdonar a alguien antes de que peque? Solo El único papá. que puede. Exactamente. ¿Quién de ustedes, y lo voy a decir con respeto, si un esposo las traiciona, les muestra que la va a traicionar un mes después, ¿quién de ustedes se prepara para perdonarlo por la traición? No, difícil. No. Es imposible, ¿cierto? Es imposible que uno le diga, mira, tu esposo en un año te va a traicionar, prepárate para perdonarlo. Lo va a sacar de una vez. ¿Sí? El único que lo ha hecho es Dios, es Jesús. Tremendo, ¿no? Es el único que antes de que pecáramos ya nos había perdonado. ¿Sí? Por eso se llama perdón perfecto, perdón eterno, perdón glorioso. Ahora, eso no significa que Él no nos va a castigar por causa del pecado, ¿sí o no? Porque Él es justo, ¿cierto? Entonces, aquí en la tierra pagamos la causa de nuestros pecados. Pero lo que necesitamos entender con respecto a la visión que les estaba compartiendo y con respecto a la diferencia entre el espíritu y que la palabra dice que los que me adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? Una persona que adora en espíritu y en verdad, que es lo que ustedes dijeron, que es todo lo que ustedes han dicho, pero adicionalmente la más importante es aquella que adora como hija. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Es aquel que habla al Dios, no como Dios, sino como Padre. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Porque tu relación con Dios es espiritual, pero la manera en que tú te tienes que ver con Dios frente a frente es como hija. Tremendo, ¿no? Que es lo que siempre hemos enseñado. Entonces, si tú te ves frente a Dios y lo miras como Dios, tú estás teniendo una relación. Sí, pero una relación informal, digámoslo así. Como conocer a alguien. Pero si tú miras a Dios, imagínense en esto, si ustedes miran a Dios con ojos de una hija y lo ven a él con ojos de un padre, ¿cómo lo verían? Cercanía. Con amor. Con amor, ¿cierto? Como mirar al Padre terrenal, digámoslo así, si lo amamos o si lo amamos, Dios ¿cierto? con pertenencia. Pues yo también. Entonces, eso es adorar en espíritu y en verdad. Pero si no te ves como hija, no vas a poder adorar como hija. Uy. Si no ves a Dios como padre, no vas a poder adorarlo como padre, ¿cierto? Y si tienes temor ante los demonios, porque ellos son solo demonios, y a ti te amorizan los demonios, entonces
no te ves como hija. ¿Sí ven? Pero los demonios, miren esto es la parte más tremenda. Pero los demonios sí te ven como hija, ¿sí ven? Y tienen temor de ti. De que cojas el camino correcto. ¿Cómo? De que cojas el camino correcto. Ellos tienen miedo a perderse. Porque les interesa tenerte más sumido en ese mundo y no buscando a Dios. O sea, mira, Dianita, si tú te ves frente a frente con Satanás, ¿te daría miedo? Seamos sinceros, ¿te daría miedo? Sí. ¿Cierto? Sale uno corriendo. Si lo ve uno saliendo fuego por su boca, no sé, quién sabe, cachos, no sé cómo lo muestran. ¿Quién más de ustedes no tendría temor de ver a Satanás frente a frente? O sea, ¿ninguna tendría temor? Contesten. Sí, claro. Sí, a mí también me daría miedo. ¿Cómo vencerlo? Sí, claro. El demonio. Ahora, imagínense que ustedes vieran a Satanás sabiendo que ustedes son hijas. ¿Cómo lo verían? Sin temor. Sin Sin temor. temor, ¿sí ven? Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De Satanás o de nosotros? ¿De nosotros? Porque De no nos nosotros. vemos como nos ven. ¡Wow! ¿Sí? Esos vestidos sacerdotales son espirituales, no son vestidos, no es un vestido que tú tengas que se vaya a dañar con el tiempo, es un vestido eterno, ¿sí? Y ese reino que tú eres, esa reina que tú eres, o ese rey que somos, es eterno. Pero es que esa mirada necesita ser desde acá. Lo que pasa es que desafortunadamente creemos que eso tiene que pesar es cuando estemos en el reino. No, eso tiene que pesar desde ya, desde ahora. Desde ya necesitamos vernos vestidos de sacerdotes, de reyes y saber que somos hijos, porque a través de lo que somos es que podemos perder el temor, ¿sí? Entonces, estamos viendo una pandemia, claro, estamos viendo mucha violencia también, estamos viendo desafortunadamente catástrofes y todo eso, ¿sí? Que nos pueden tocar o que nos han tocado. Pero aunque nos tocara, la manera en que nosotros vemos a Dios es la manera en que podemos soportar y saber a dónde ir. Si una de ustedes hoy está enferma y está a punto de morir, es muy diferente cuando se mueren como hijos de Dios o hijas de Dios que cuando alguien muere sin saber quién es, cuando alguien está en el lecho de muerte y ni siquiera sabe quién es. ¿Qué opinan, Marta Cecilia? Amén, así es. Aló, ¿Qué opinas? aló. Ay, no me funciona. Aló. Ahí te escuchamos. Entonces, les voy a explicar bien para que me entiendan mejor, ¿listo? Él nació a través de María. Jesús a los 12 años, ¿cierto? Fue al templo y allá, o fue al templo con María y José y allá oró. Pero después de los 12 años, cuando ya se perdió, regresó y duró otros 18 años para empezar a predicar, ¿cierto? Y para empezar a hacer milagros, señales y prodigios. Imagínense en esto, ¿cuántas personas habrá visto Jesús antes de cumplir los 30 años enfermas, con necesidades, con muchas otras cosas que Muchas. necesitaban ellos? ¿Cuántas creen que vio? Muchísimas. ¿Y cuántos de ellos sanó en ese tiempo? Ninguno porque no era el momento. Porque no era el momento, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿desde cuándo Jesús era hijo de Dios? Desde que el ángel le hizo el anuncio a María. No, ¿desde cuándo Jesús es hijo? Siempre ha Desde sido siempre, hijo. sí. Siempre ha sido hijo, ¿cierto? Entonces, miren esto, que esta es una revelación. Aún estando en la tierra, seguía siendo hijo, ¿sí ven? Entonces, aunque tú y yo estemos en la tierra, seguimos siendo hijos. ¡Wow!
Pero hay cosas que vamos a ver que van a pasar que no vamos a poder intervenir aún siendo hijos, como en el caso de Jesús. ¿Sí ven? Hay cosas que no podemos hacer, oír o llegar o construir aún siendo hijos, ¿sí? Pero el hecho que no las podamos hacer no significa que no seamos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nos vemos trabados o nos vemos como amarrados o atados por muchas cosas que no pasan, que pedimos y no suceden, que clamamos y no pasan, ¿cierto? Que oramos y al contrario se convierte en como oramos y clamamos y en vez de ser como algo recto, ¡pram!, se convierte como en un desorden y empezamos a desesperarnos, ¿cierto? Y muchas veces decimos, pero ¿qué pasó? ¿Acaso yo no estaba en el tiempo de Dios? ¿Acaso esto no es de Dios? Y empezamos como a culparnos o a culpar a Dios. Pero el hecho de que esas cosas no sucedan en la tierra no significa que tú no estés vestida de sacerdote, que tú no seas una reina, que tú no seas una hija. Eso es lo tremendo, ¿no? ¿A cuántos de nosotros se nos han obstruido los planes que teníamos o obstaculizados? Sí. A todos. Oh, Pero, amén, pero quiero decirte que aunque se hayan obstaculizado, entre comillas, tú sigues siendo hija. ¿Sí entiendes lo perfecto de esto? Amén. Sí. Entonces, aunque estés enferma, eres hija. Aunque estés en prisiones, aunque estés en desvelos, en angustias y en procesos, sigues siendo hija. ¿Sí? Porque Jesús sufrió aquí en la tierra. Jesús tuvo que padecer, dice la palabra, para no pecar. Y Jesús podía ir a hacer milagros, podía ir a hacer la voluntad, su propia voluntad, digámoslo así, pero siempre esperó la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántas de ustedes quisieran ir a un hospital a sanar a miles? Amén. ¿Cierto? Pero ¿por qué no pueden ir? porque uno no está preparado, no tiene ese don, no, si todavía no nos la creemos, mucho menos para ir a sanar a alguien. Sí, Sí, claro. Uno duda, todo el tiempo uno está dudando, uno hace las cosas y se lo será que sí, y después diciendo mentira. Si yo creo en Dios, entonces sí puedo hacerlo, pero casi siempre hay una duda. Entonces, pues, difícil, pensaría yo. sí. ¿Cuántas de ustedes quisieran ir al África a dar alimento a todos esos niños que se están muriendo de hambre? Muy lindo sería. Todo, ¿cierto? Pero ¿por qué no se puede? Yo digo que es parte de creer, o sea, uno cuando está en Cristo, o sea, es parte de lo que tú has dicho, ¿no? De nuestra identidad en Cristo, de creer que se puede, o sea, si estamos en Él, Él nos da la herramienta y nos da la autoridad para hacerlo, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, porque eso, la palabra misma lo dice, pero a veces, o sea, nosotros como que declaramos y leemos o sabemos de la palabra, pero no somos capaces de ir más allá, ¿no? Como tomar la decisión. Y es creer que lo podemos hacer porque eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Que nos ha dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones en su nombre, dice, y nada nos tocará, ¿sí? Pero también es un acto como de valentía también porque no cualquiera se atreve, pero es parte de nuestra identidad de saber quiénes somos y la autoridad que tenemos delante, o sea, que cuando estamos con Él tenemos la identidad para hacer lo que sea, ¿sí? Y es dar ese primer paso de fe. Por eso, pero ¿y si no resulta? ¿Y si tú vas y no resulta? Sí, pero yo he sido en mi proceso como tan valiente, pero o sea, no me ha pasado hasta ahora. Si yo me acuerdo, sí, que vaya, resulte, no me acuerdo. ¿Mm? Por eso, resulta que nos vamos todos al África. Nos reunimos todos y decimos, vamos al África para que los niños de allá no tengan más hambre o nos vamos a ir a los hospitales para que sean sanados. Pero resulta que no resulta. Resulta que ninguno es sanado. Entonces, ¿cómo llegamos? Hay cosas que no vamos a poder hacer. Bueno, el problema es que lo que sucede es que somos hijos, pero estamos bajo la obediencia de un padre. ¡Wow! Ya. Entonces, si vamos en el tiempo de nosotros, aunque seamos hijos, no va a pasar.
¿Ahora sí entiendes lo de Jesús? Por eso fue que Jesús dijo, yo no hago nada si mi Padre no lo hace, si mi Padre no me dice. ¿Sí? Entonces, nosotros muchas veces nos sentimos atados porque oramos por ese enfermo y no se sana, porque oramos por ese muerto y no resucita, y entonces nos desvanecemos y empezamos a no creer. Pero no nos damos cuenta que aunque no pase, no es porque no debía pasar, es porque todavía Dios no quería que pasara, ¿cierto? Oh, tremendo. Pero nos decepcionamos con Dios, ¿o no? Porque decimos, pero si tú dices que en tu nombre echamos fuera demonios, si tú dices que en tu nombre resucitamos muertos, sí, pero todo lo que hacemos es bajo la voluntad de Dios. Entonces, el hecho que seamos hijas o hijos no significa que podemos ir por donde queremos a hacer nuestra voluntad. Tenemos que estar bajo la autoridad de nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a decir nuestro Padre? Todavía no es el tiempo, todavía no es la hora. Y muchos van a morir y tú te vas a sentir frustrada diciendo, ¿por qué murieron tantos? Yo pudiendo oír, Señor, ¿por qué no los salvaste? ¿Ustedes creen que Jesús le dijo eso a Dios cuando estuvo aquí en la tierra? No. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque por eso cada uno tiene un proceso, ¿no? Y Jesús tuvo un proceso para que en el momento que estuviera madurado espiritualmente, pues así como tú pusiste el ejemplo, de que si ve a Satanás, pues no se asuste, ¿no? Él habló con autoridad y con madurez espiritual, porque se hizo, se creyó su identidad, es decir, él estaba seguro de que papá estaba con él y de que él es hijo, perdón, de papá. Entonces, eso mismo pasa con nosotros, ¿no? Hasta que no tenga la madurez espiritual de creer y de saber de que confío en papá y que nada me va a pasar, pues no es el momento. Amén. Pero resulta que tiene un ser querido que se va, que se muere. Resulta que tiene una pérdida económica, ¿sí? O resulta que ven un proceso alrededor de sus vidas. ¿Cuántos de nosotros fallamos en nuestra fe cuando tenemos esos problemas? Yo soy la primera, sí, mucho. Por eso, ¿y tú te imaginas a Jesús teniendo el mismo problema que nosotros? ¿Cuál fue la solución para Jesús entonces? No sé. Ser hija, ser hijo. Ok. Si ves esa identidad, es que es la identidad. Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Él jamás dio una promesa de que todo iba a estar perfecto, ¿sí? Una pregunta, ¿para qué necesitamos nosotros la aflicción o el trato? ¿Para qué necesitamos ser tratados por Dios? Fortalecernos. Para ser Para madurados. transformarnos. Exactamente, para madurarnos y transformarnos. Entonces, si tú eres transformada, Stephanie, ¿es porque Dios te odia? Por el contrario, es porque me ama, porque soy escogida, porque soy separada, porque soy separada para Él, para su reino, para su propósito. Por eso, pero cuando somos tratados, ¿creemos eso? No, para nada, no lo vemos. Exactamente. Entonces, cuando yo fui tratado por el Señor y aún sigo siendo tratado, yo pensé que mi trato era demoníaco. Yo pensé que yo pensé que el diablo tenía autoridad sobre mí y que podía hacer lo que quisiera sobre mí. Entonces yo viví muchos meses con espíritus que venían y me atormentaban, ¿sí? Y yo no podía ni dormir y yo eché fuera demonios y eché fuera demonios, me levantaba, me acostaba, pastor que bebía, pastor que pedía que orara por mí. Mi esposa, mejor dicho, ya mi esposa estaba entrenada en oración, en intercesión por mí. Muchas veces estaba tranquilo y otras veces venían y me atormentaban, ¿sí? Y yo eché fuera demonios. Me paraba en el carro a veces en una avenida y ahí, ¡tran!, me quedaba ahí 2, 3 horas echando fuera demonios. Hasta que empecé a dejar de echar fuera demonios y a buscar a Dios. Y cuando empecé a buscar a Dios fue cuando Dios me habló. En esa época Dios, hoy Padre. En esa época Dios me habló y me dijo,
ese tormento y eso que estás pasando es por causa mía. Yo soy el que lo estoy permitiendo. Y cuando el Señor me dijo eso, fue cuando vino paz a mi corazón y alegría. Porque me di cuenta que no era por causa del diablo, sino por causa de Dios. Entonces entré a la presencia de Dios y Él me permitió descansar de esos demonios. ¿Sí entienden? Allí, cuando me di cuenta que era Dios el que me castigaba y era el Dios el que me disciplinaba, le dejé de tener tanto temor al diablo, porque le tenía mucho temor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor entonces? Lo que hizo fue tratarme, tratar mi temor, tratar mi corazón, tratar mi vida. Entonces, lo que para muchos era un castigo, lo que para muchos era una pérdida, para Dios era ganancia, porque me estaba transformando. Eso es lo que está pasando con nosotros en este tiempo. Cada situación tuya es transformación de Dios. Aún cada ataque del enemigo es transformación de Dios. Cada cosa que está pasando con tu vida es porque el Señor te está transformando. Y todo eso es un proceso porque somos sus hijos. Entonces, si entendemos esta palabra, ¿cuál entonces es la función de Dios sobre nosotros? ¿Ah? ¿Se cortó? ¿Cuál es la función de Dios entonces sobre nosotros? Ser un papá completamente, que corrige, que ama, que perdona, que acompaña. O sea, ¿qué dices tú, Estefa? O sea, Lo que acaban de decir, disciplina. Sí. sí, pero no, pero hay algo mejor. Por eso te digo, disciplina, corrección y todo eso perdón lo que lo diga así de esta manera, es como lo Sí. malo que nos está haciendo daño, digámoslo así. Sí. Porque ¿quién quiere ser disciplinado? ¿Sí? ¿Quién quiere ser corregido? Pero exactamente, pero ¿qué es lo que está haciendo realmente Dios de nosotros? Amándonos. Transformándonos para ser sus hijos. Uh-huh. Entonces, lo que está pasando contigo, para que descanses en esta noche, es que tu trato es porque Dios te está transformando para que tú seas su hija espiritual. Amén. Para Amén. Que llegue el día en que la adores en espíritu y en verdad. ¡Wow! Entonces, eso que hoy es disciplina es porque te está transformando. Eso que hoy es trato es porque te está transformando. Ese problema, esa situación, aún esa enfermedad, es porque te está transformando. ¿Sí ven cómo cambia todo? Pues eso es lo que hace un buen padre. ¿Cómo les parece? ¿Ahora sí entienden tanto de lo que hace un padre? ¿Qué dices, Dianita? Es correcto lo que te estás diciendo. Entonces, tú estás luchando contra tu carne, ¿cierto? Como todos nosotros. Sí, señor. Sí, estás luchando contra tu proceso, estás luchando contra tus áreas y en fin. Pero realmente no es tu lucha, es la lucha de Dios en ti porque te está transformando como hija. ¿Te ha dolido? Sí. Claro que te duele. Pero cuando yo entendí, Dianita, que el que lo estaba haciendo en mí, esa disciplina que estaba haciendo Dios en mí, es porque eso hace un buen padre para que yo fuese su hijo. ¿Sí ves cómo cambia todo el concepto? Sí, señor. Entonces dejé de ver a Dios tirano y empecé a ver a mi padre y entender. Entonces, cada vez que tengo un proceso, entiendo que mi padre me está transformando. ¿Cómo lo ves, Dianita? Con con otros ojos, por decirlo así. Pero ¿cierto que se siente más descanso? Sí, señor, se siente más Porque estás como... viendo a tu padre, ¿o no? Sí, señor. ¿Y tú qué dices, Marta Cecilia? Sí, claro. Pues, todos deseamos esa transformación, todos queremos el amor de Dios, todos queremos
que Él nos acoja como los hijos que somos, que es duro entenderlo y es duro aceptarlo porque uno lo quiere que sea para allá. No entendemos que todo es en el tiempo del Señor. Somos atacados y queremos todas las cosas en el momento. Entonces, a veces por eso desertamos de las cosas. Exacto. Entonces, es más difícil. Huimos. Sí, eso es cierto. Porque no nos dimos cuenta que el que nos estaba transformando era nuestro Padre para nuestro propio beneficio. Sí. ¿Cómo cambia? ¿Cómo? Dime. Y la disciplina es fuerte, porque no Exactamente. estamos acostumbrados a esa disciplina, a ese cambio. Entonces, nos parece, sí, nos parece duro, nos parece fuerte. Exactamente. Pero eso es lo que hace un buen padre con sus hijos, porque sabe lo que necesitamos y sabe la disciplina que necesitamos. Sí, señor. Y Liliana, ¿qué dices? Pues les comparto que lo que tú dices es verdad. O sea, la forma en que yo veía a Dios antes era como un Dios lejano, y oraba y lo alababa y lo glorificaba y como que me lo creía, pero Dios se encargó de que poco a poco fuera como él fue ocupando como ese lugar como de papá. Inclusive yo escuché a otras personas que decía papito Dios, y yo decía, pero qué papito, o sea, yo no podía decirle así, o sea, ya me parecía como tan, no sé, como tan ridículo, como una persona que uno no ve, que sí es Dios, pero no sé qué pasaba, pero él se fue encargando de que yo entendiera de que era mi padre. Es más, en una ocasión que tuve unas pruebas muy fuertes, que yo quise dejar a Dios, quise dejar todo, de tantos años estar en la iglesia y todo, porque tuve una decepción muy grande con todas las personas que estaban a mi alrededor, quedé sola en medio de la prueba, y dije, yo no tengo ni a Dios. Y es cuando Dios se glorifica en mi casa, o sea, eso fue casi que físicamente. Me sentí como que me traspasó del pecho hacia la espalda, como un empujón, o sea, me traspasó y me dijo que yo era su hija amada. Y ahí es cuando yo entiendo, y fue Dios llamándome, y me llama y me dice que Él es mi padre. Y ahí me empiezo a llorar y a llorar y a llorar, y ahí es cuando yo entiendo ese significado de ese papá Dios, de papito Dios, de que Él está siempre con nosotros, que Él no nos deja y no nos abandona nunca, así nosotros no lo veamos. Entonces ahí es donde tú empiezas a orarlo en espíritu y en verdad. Exacto, sí, es algo hermoso, o sea, es algo como difícil de explicar, ¿no? Exactamente. Transforma lo que tú dices, ¿sí? Hay una transformación en nuestro espíritu, o sea, es algo muy diferente. Sí, yo recuerdo que unos días, hace un tiempo atrás, el Señor me mostró los ángeles y me decía, son ángeles y tú eres hijo. Y me lo dijo muchas veces, son ángeles, tú eres hijo, son ángeles, tú eres hijo. Deja de mirar a los ángeles como seres poderosos y entre comillas gloriosos porque tú eres hijo. ¿Sí? Entonces en todo este trato Dios nos está transformando como hijos. Luisita, ¿qué dice? Sí, a veces es, o sea, antes de conocer al Señor como Padre, sí, definitivamente es ese, como dice Lili, que de todas maneras uno lo ve ya como lejos, el Dios castigador, el Dios que si uno hace algo, entonces, o si está pasando algo malo en la vida de uno y piensa de una vez que es que porque el Señor no me quiere, pero definitivamente que el Señor se encarga de que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, es solamente disponer el corazón siempre para que es difícil, que no es fácil, sobre todo cuando estamos pasando unas pruebas tan difíciles, pero yo creo que este es el mejor tiempo para eso, para adorarlo en espíritu y en verdad, porque en este tiempo o nos abandonamos en los brazos de Él o nos lleva a la corriente esta que está en el mundo entero pasando. Así es. ¿Y Mary, qué dices? Uy, pastor,
lo que tú dices de los demonios, bueno, aunque yo llevo muy poco con el Señor, pero bastante tiempo como para amarlo. Y siempre he tenido como ese temor, aunque Luisita pues siempre me da esa fortaleza y me dice, no, tú eres como, tienes como ese, por ser hija tengo como ese, ¿cómo se llama? Como ese privilegio, sí, como ese poder que papá Dios me ha dado. Y Él no me da un espíritu de cobardía, pero bueno, voy caminando ahí y paso a paso. En mi proceso, bueno, ha sido un poquito doloroso, pero yo lo he visto más por el lado de que conocí a papá Dios. Entonces, al conocerlo a él, no se me ha hecho tan trágico, o bueno, yo ya lo veo así, porque ustedes más que nadie saben que yo hace pues como un año no quería como muchas cosas. Y el proceso, yo prefiero la verdad, prefiero esa prueba, ese proceso con él. O sea, yo no me vería una vida, no me vería en un proceso sin él, no, no. Y lo que decía ahorita la señora que dice de su experiencia, yo estaba llorando en mi cuarto y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces él así como tú, como escuchas una vocecita hermosa, preciosa, dulce, me decía, ¿por qué lloras si tú eres mi hija, tú eres la niña de mis ojos? Y eso se me quedó en mi mente y cuando me pasa algo, yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dudo? Si yo soy la hija de papá, ¿por qué? ¿Por qué? Y por las mañanas me levanto, papito Dios, te amo, y en la noche, papito Dios, te amo, cosa pues que no le digo a mi papá terrenal, y no le digo a él, pero pues no sé, yo hablo con él como con tanta confianza y con tanta cosa que yo, por ejemplo, como les decía que yo nunca salgo en mi casa, pues ahorita que conozco al Señor, sin invitarlo a que vaya conmigo. Pues a pesar de que estoy en el proceso del temor, de salir sola y el pánico y todo eso, pero yo con el solo hecho de decirle, papito, ¿me acompañas? ¿Vas conmigo, Señor? Yo me siento más segura si tú vas conmigo. El solo hecho de decirlo para mí es que Él está ahí, que Él está ahí. Amén. Entonces, me falta mucho, yo pienso que a todos nos falta demasiado. Em, no me considero pecadora ni me creo pues mejor persona que nadie, pero ahorita ya veo con ojos espirituales el pecado, ya sé que no le agrada a papá Dios, ya sé que debo cambiar, ya sé que no está bien, que lo que está bien, guardo mi mente, mis palabras y mi corazón para Dios, y entonces le digo, papito Dios, seas tú por medio de mi boca hablando, ofendo menos a las personas, oro más por mi familia, ya me siento más como en armonía, o sea, todas las cosas van cambiando. Al comienzo todo es difícil, tú todo lo ves imposible, al comienzo tú no ves salidas, al comienzo todo para ti es oscuro, pero ya poquito a poquito Dios se va encaminando, Dios te va guiando, Dios se va mostrando nuestro propósito o las bendiciones que Él nos trae en nuestras vidas y ya es más fácil. Como tú dices, está la pandemia, muchas enfermedades, gente muriendo, y es esa impotencia, es como querer sanarlos, como querer, oye, no sufran, no sufran, y muchas veces son hijos de papá Dios, ¿sí? Y entonces uno como que se siente como que no, no, él no, pero es el tiempo de Dios, ¿sí? Es el tiempo de Él y nosotros no podemos como sobrepasar la santa y perfecta voluntad de Él. Igualmente, pues bueno, me Amén. falta mucho, 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 pero pues sí me encantaría, la verdad, lo mucho que he aprendido, soy como que una cajita y que guarda todo, guarda todo. Me gustaría decirle a mi familia, sobre todo a ellos, y hablarles de Él y no tener como ese temor. Ay, no, ya viene usted con esas bobadas. Pero mira que cuando me reúno con ellos a comer, yo oro, pues para mí. Oro cuando voy a tomar mis alimentos y cuando termino, digo en voz alta, gracias papito Dios por estos alimentos. Entonces ya mi hermana cuando termina, mi hermana Rosita dice, gracias Dios por los alimentos. Pero yo le digo, gracias papito Dios por los alimentos. Ella dice, gracias Dios por los alimentos. Entonces pues ya como que poquito a poquito como que quisiera meterlos en ese mundito y como que decirles,
venga, venga, conozcan al Señor que es hermoso y maravilloso, pero para la gloria de Dios, yo sé que en algún momento va a pasar. Qué pena por Amén. extenderme tanto, ¿no? No, no te preocupes, para eso es, para expresar. Martica, ¿está? ¿La otra Marta Alvarado? ¿Y Gutiérrez? Gutiérrez soy yo, pero ya hablé. Ah, bueno, Liliana, es que hay una Martica también allí. Pero Ah, bueno, y Estefa, ¿tú qué dices entonces? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, ay, Carlitos, yo sí que he podido ver a Papito y me ha costado ya casi 3 años poder decir que definitivamente me apropio de su palabra cuando dice que todo lo que pasa para los suyos es para bien, porque a mí me costó y aún me ha costado y me sigue costando muchas lágrimas creerlo y entenderlo. Pero papá es tan lindo, Carlitos, yo todos los días, hoy casualmente cuando me devolvía del trabajo, a mí me da risa porque yo le digo, Dios mío, por favor, ayúdame a llegar temprano al trabajo, despeja la vía, ayúdame con ese trancón. Y sí, lo despeja, lo abre el camino y yo hoy le decía, Dios mío, gracias Señor, gracias porque tú siempre me escuchas, gracias Señor porque tú siempre me ayudas, porque tú vas conmigo, gracias Señor porque me muestras tu favor. De qué tan difícil era para mí entender, pero por qué a mí, pero por qué yo, pero por qué. Y hoy digo gracias, Señor, gracias. Y cambia el concepto, ¿no? Y cambia el pensamiento. Y cuando cambia eso, cambia todo en la vida. Entonces ya se vuelve más tranquilo, ya cambia hasta la forma en que veo a mi hija, porque también fue un proceso muy duro con ella. Eh, Cambia en el trabajo, cambia todo, Carlitos. Y yo inclusive cuando llegué a mi trabajo, a la nueva unidad, yo le decía a Dios, Dios, tú estás acá, tú estás delante de mí. Y si tú me pusiste acá, Señor, es porque yo sé que tu luz va a brillar acá. Y tener esa seguridad de que Dios está conmigo y aunque todos los días vea cosas muy duras, difíciles, problemas, enfermedades, situaciones, sé que está ahí y para mí es tan reconfortante saber que Dios me escucha, porque yo a veces le decía, ay Señor, yo sé que de pronto soy muy cansona y muy fastidiosa contigo, Señor, perdóname, pero hoy casualmente me hiciste recordar el llegar a mi casa. Yo le decía a Dios, gracias. Gracias porque sé que me escuchas. Amén. Imagínense en este pensamiento que nosotros todos, ustedes pues con nosotros, con mi esposa aquí, nos reuniéramos siempre y habláramos de Dios como Padre. Que dejáramos de expresar para la palabra de Dios y todos dijéramos Padre. Sí, es que mi Padre es tan hermoso. Cierto que sería mucho mejor, mucho más grande el crecimiento de todos. Cambia, sí, claro. Pues esa es la iglesia de Cristo Jesús, la que lo trata a Él como Padre. Esa es la verdadera iglesia, la que se reúne y lo trata a Él como Padre, como lo que Él es. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo, eso es lo que hemos aprendido en este grupo, para la gloria de Cristo Jesús, hablar con Él como Padre. Yo sé que en todas las enseñanzas que hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios, ustedes han visto que solamente hablamos del Padre, 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 de vez en cuando decimos Dios, pero Él es el Padre. Y si se vuelve en algo natural en nosotros, así mismo va a ser nuestra vida. Y entonces no quiere decir que no vamos a llorar por la pérdida de un ser querido, no quiere decir que no vamos a estar angustiados por causa de una enfermedad y en fin, pero sí quiere decir que vamos a poder soportar cada día más sabiendo lo que somos. El solo hecho de saber que somos hijos o hijas de Dios es lo que nos hace más fuertes cada día. Y cada vez que tú hables con tus hijos, con tu familia, esposo, esposa, amigos, amigas, obviamente cristianos, ¿no? Y tú te expreses como padre ante Dios, ellos van a recibir eso, ellos también van a tomar la misma naturaleza y van a hacer lo mismo que está diciendo Mary, ¿sí? Si tú le dices padre al jefe donde tú estás, es que mi padre Dios, bueno, tal vez él no crea, aunque lo puedes decir, ¿no? Pero
pero va a ser más natural entre cristianos, ¿no? Y ese crecimiento va a ser tan fuerte, tan poderoso que yo creo que vamos a terminar todos realmente sintiéndonos como familia. Lo que Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Vamos a orar por ti, Dianita, en esta hora. Padre amado, te damos gracias. Bueno, vamos a orar por todas, pero en especial por Dianita en esta hora. Señor, yo oro en este tiempo por Diana. ¿Qué estás sintiendo en tus manos, Dianita? Dianita. Bueno, Dianita, vamos ahorita a orar por ella. Vamos a orar por Liliana. Liliana. Bueno, amén. ¿Quieres que oremos por ti? Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a orar. La verdad es que oramos unos por otros porque somos hijos del Dios Altísimo y Él nos ha permitido orar unos por otros, ¿sí? Entonces Amén. vamos a orar por ti en esta hora. Vamos a aprovechar este tiempo en que nosotros estamos unidos con el Señor, estamos presentes con Él, presentes con nuestro Padre. Sabemos que Él envió a su Hijo Jesucristo, nuestro hermano, a morir por nosotros y nos permitió y nos dio el don y el poder y la autoridad para orar como Él ora. La gloria es para Cristo, la gloria es para Dios y somos aquellos hombres y mujeres que Él está usando en este tiempo para bendecirnos unos a otros. Así que yo oro por ti, Liliana. Le doy gracias al Señor por tu vida, por haberte conectado, por haberte reunido en esta noche, por haber recibido la palabra y haberte afirmado más si ya la conocías, por haber afirmado más el corazón tuyo espiritual. Padre celestial y poderoso, te doy gracias por la vida de Liliana. Oro por ella en tu nombre, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que toda tristeza que haya en su corazón o toda angustia, que sea en este momento desapareciendo, en el nombre de Jesús. Que traigas tu consuelo en este tiempo, que traigas fortaleza, Señor. Que toda preocupación, cualquier preocupación que la está quejando, en el nombre de poderoso Jesús, tenga la respuesta que venga de ti, Señor. Padre celestial, sobre todo, Padre celestial, te pido que traigas paz en esta hora, mi Padre amado. Que traigas esa paz que ella necesita en este tiempo. Esa fortaleza que te ha pedido en este tiempo, Señor, esa esperanza que no se pierda. Y que en esa ayuda que viene de ti, que es la que necesitamos todos, toda la humanidad, en esa ayuda que venga de ti, Señor, que viene de ti, siempre estemos agradecidos. Gracias, Padre, por consolarla en esta hora. Gracias, Señor, por quitar toda aflicción. Gracias, Padre Celestial, por traer esa paz que necesitamos todos los días, Señor. Te glorifico y te ensalto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estás, Liliana? Todos. Bien. Como que el Espíritu Santo te mostró algunas cosillas por ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedo orar porque, mira, puedo orar por una presión? ¿Por algo que te está oprimiendo? Sí. Sí. En el nombre poderoso de Jesús, yo ordeno ahora mismo que toda opresión desaparece. Ya, ahora, en el nombre de Jesús. Ya, fuera en el nombre de Jesús. Toda esa angustia y ese peso y esa carga que tenías sobre tu cuerpo desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabes qué me está mostrando el Señor? Que tú tienes dones, ¿sí? Pero me está mostrando que los tienes que activar, me está mostrando que los tienes que ejercitar. Eso es lo que me está diciendo el Señor, que los tienes que ejercitar. Volver a ejercitarlos, volver otra vez a operar en esos dones que el Señor te ha dado. El Señor me entregó unos dones, pero, o sea, en estos últimos tiempos me ha costado como trabajo volver como a lo de antes, ¿sí? Uh-huh. Lo que tú dices, o sea, el Señor te está mostrando. Estoy. Bueno, en el nombre de Jesús yo activo esos dones. En el nombre de Jesús sobre tu vida por el orden que tengo de mi Padre, por la orden que Él me ha dado. En el nombre poderoso de Jesús,
yo soplo sobre tu vida fuego espiritual que viene del Señor para que se activen nuevamente esos dones en ti. Y la fe, para que la fe que estaba perdida, para que la fe que estaba tambaleando vuelva otra vez y regrese y se active y seas fortalecida. En el nombre poderoso de Jesús, voy a orar por tu mano. Yo no sé por qué el Señor me muestra una de tus manos que me dice que ore por ella. Yo oro por tus manos, por Diraba Seca Raba Sender y Bishi, y te doy gracias para que no pierda la fuerza, que esa mano se recupere, se restablezca en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te doy la gloria y la honra. Mira, Liliana. Que mis manos han estado muy inflamadas, muy hinchadas, yo creo que son secuelas de COVID. Uy, Dios santo, poderoso. A través de esto que me dio, o sea, también yo he visto como el ataque también del enemigo, porque mis manos han sido, desde que yo conocí al Señor, fueron ungidas y las han usado para sanear. Wow, bueno, gloria a Dios, ¿sí ves? He visto levantarse gente, o sea, Dios usándome, no actúo por mi propia cuenta, o sea, es algo extraño porque yo no actúo, o sea, yo digo, no sé ni qué decir ni qué hacer, y es el Señor el que me manda, pero sí había venido como un desánimo en que yo quisiera como otra vez, como ese primer amor, ¿sí? Cuando corría, cuando iba, o sea, a través como de que estaba como muy decaída, como enferma, como sin fuerzas. O sea, Dios te mostró muchas cosas. Amén. Pero ¿sabes qué más va a hacer hoy? Amén. Lo más grande que va a hacer el Señor hoy es que va a secar tus lágrimas, Lili. Va a secar tus lágrimas. Cada llanto, cada tristeza, Él las está secando en este momento. En este momento está secando tus lágrimas, te está consolando, te está abrazando. Y te está dando una fuerza espiritual interna, la fuerza que necesitabas. Amén. Sí. Mucha fuerza, Sí. Mira, el enemigo quiso venir a desbaratar, a destruir, pero el Señor te está dando la fortaleza. Y está operando. Es que el Señor me está diciendo que vas a operar en los dones. Vas a operar otra vez en los dones. Es poderoso lo que el Señor me está mostrando. Dice que vas a operar en los dones. Sabe mucho el anhelo que tiene mi corazón de servirle, de poder ir y ayudar tanta gente, lo que estaban diciendo. O sea, a mí me duele mucho el corazón ver tantas personas en la UCI, en los hospitales solas. Y el Señor de pronto, en medio de lo que decías de la adversidad, aún utilizó una enfermedad que yo un momento que quedé sin caminar. Duré un mes hospitalizada y allí el Señor me llevaba a una persona y a otra y me decía, dígale tal cosa. Y yo, pero ¿cómo le voy a decir esto? Dígale tal otra, dígale que Satanás venía por su vida. Y yo, pero esta persona va y me insulta. Y aquí pasó una persona con cáncer y Dios me dio la oportunidad de orar por esa persona. O sea, esa es la forma en que Él me usa. ¿Sí? Él utiliza hasta eso, hasta la propia enfermedad. Estando en el sitio pre-COVID, o sea, fue durísimo de ver tantas personas que pasaban hacia adentro mientras yo salía, ¿sí? Para la gloria de Dios, porque sé que mucha gente oró por mí, muchísima, y esa era mi tranquilidad, ¿no? Cuando uno cree en la palabra y dice que donde hay dos o más orando en su nombre, Él se glorifica, y yo como que alcancé a avisar y empezaron a orar ahora, dije, no, esto está en las manos del Señor. Yo iba saliendo y otros iban, o sea, yo iba para afuera y muchos iban para adentro, o sea, ya para ser entubados, o sea, es duro porque uno no puede hacer, o sea, yo estoy acostumbrada a que yo me paro si se arrastro si yo hago algo, pero no podía, ¿sí? Porque estaba en esa parte, o sea, es triste porque uno quiere actuar y quiere hacer y no poder, pero sí yo deseo mucho poder hacer más, ¿sí? Yo le decía al Señor, Señor, no se ha cumplido el propósito por el cual tú me trajiste, ¿sí? O sea, yo no me puedo ir todavía, yo no pensaba tanto en el miedo de morirme, sino de que faltan tantas cosas por hacer, tantas personas que necesitan a Cristo, ¿sí? Como están estos tiempos y durísimos que hasta uno, conociendo la palabra, flaquea y se derrumba. Imagínate los que no tienen a Cristo, los que no conocen a Dios, o sea, es bien difícil. Pero sí anhelo mucho en mi corazón que poder hacer más, que Dios me use. Dios te ha hablado hoy para la gloria de Cristo Jesús y ha derramado sobre ti más fuerza y más fortaleza. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy todavía como pensando. ¿En shock? Sí, o sea, como que yo no me esperaba, o sea, en este momento, ¿no?
Nada, nada. Mm. Él es así, él me habla en el momento que menos pienso, así ya, como me acaba de hablar a través de este Amén. grupo. Amén, gloria a Dios. Y Anita, ¿ya se conectó Anita? Bueno, Anita, de todo vamos a orar si nos escuchas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta hora nos dimos cuenta que nuestro cuerpo es mortal. Y las horas de la carne que hay en nuestro cuerpo también son mortales. No pueden durar para siempre, Señor. Lo que dura para siempre es nuestro espíritu. Y tú has venido por nuestro espíritu, Padre amado. Nuestra carne no te sirve, Señor. Nuestra carne, así como dice la palabra, polvo es y polvo quedará. Pero nuestro espíritu viene hacia ti, Señor. Regresa a ti. Continúa, Señor, esa vida eterna, ese paso espectacular y especial que tenemos nosotros cuando tú vengas por nosotros, para llevarnos hacia ti. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por Diana, Señor. No oramos por su carne, sino por su espíritu, para que sea bendecida, para que sea fortalecida, para que sea iluminada, Señor, en los sentidos espirituales de las promesas que tú le has dado, las promesas que vienen de ti, Señor, para ella y para su familia. Oramos por cada mujer que se ha reunido en esta noche, en este grupo. Oramos por cada una de ellas, por sus necesidades, por las necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades espirituales, necesidades de emociones, de sentimientos, de toda necesidad que solo tú conoces, Padre, de toda necesidad que solamente tú tienes en cuenta, Señor. Oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos, amigos, amigas, seres queridos, aún enemigos que no conocemos o que conocemos, para que sean transformados por ti y sanados, liberados, Señor. En este momento muchos están en una cárcel, en este momento muchos están en un hospital, en una UCI, y muchos de ellos necesitan que esta oración llegue a ellos, Padre. Por eso desde ya te oramos, te clamamos por cada uno de ellos, por aquellos que no pueden hablar, por aquellos que están entubados, que no pueden ni siquiera digerir alimento, por aquellos, Padre Celestial y Poderoso, que están en cárceles y en prisiones, aún por aquellos que están en este momento en prostíbulos, en lugares que tú no quieres que estén. Oramos para que tú los saques de esas cárceles, de esas prisiones, para que tú los saques de esos lugares, Señor. Empieza por nuestras familias, empieza por nuestros seres queridos, Señor. Empieza por ellos, por favor. Sácalos de prisiones, de esas cárceles, que regresen donde sus familias, que regresen a sus casas, que regresen a sus hogares, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta noche, porque nos hemos... Carito se está congelando. Se congeló. ¿Ya? ¿Pero me está escuchando? Ya, ahora sí. Bueno, Señor, oramos en tu nombre, Padre Celestial. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, envíanos, Padre. Envíanos a los hospitales, envíanos a las cárceles, envíanos a las naciones a liberar, a orar para sanar, a orar para que sean perdonados y a orar para que sean transformados. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre soberano, perfecto y poderoso, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Las bendecimos. Mi esposa dice que las ama. Los amamos, las bendecimos. Gracias, Señor, por otra noche más, por otra noche de más fortaleza, otra noche de más Espíritu Santo, otra noche de más de nuestro Padre, otra noche más de nuestro Jesús, otro tiempo más especial. Hoy ha sido un tiempo especial. Esta noche ha sido muy especial, muy perfecta, muy poderosa. Es como si estuviera una botella de vino y de flores en la mesa de cada uno de ustedes, celebrando el Señor Jesús con ustedes. Eso es lo que está haciendo el Señor en esta noche. Está celebrando, está
tomando una copa con ustedes, está bebiendo una copa celebrando con ustedes este tiempo hermoso, esta noche hermosa, este tiempo precioso que nos está regalando. Gracias, Jesucristo, por estar presente. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y por tu abrazo y por tu perdón. Te glorificamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios poderoso, muchas gracias. Un Amén. besito a todas, bendición, las amamos. Bendiciones. Carlitos, Dime, Cecilia. Chao, Luisita. ¿te puedo pedir una oración por mis hijos? Claro. En el nombre de Jesús, en esta noche, oramos por Marta Cecilia Mo. Padre Señor, te pedimos un cerco alrededor de sus vidas, una transformación necesaria, una dirección que venga de ti, Padre amado, que sean fortalecidos en esta hora, que haya un apego sobrenatural hacia ti, Señor, que haya un cambio sobrenatural en sus mentes, en sus conciencias, en sus pensamientos, y que toda palabra que haya venido sobre ellos, que el enemigo haya lanzado, sea rota en esta hora. De ellos, para que se unan a ti, Señor, para que se unan a clamar en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que los saques, Señor, de toda doctrina humana, de toda miseria, de toda angustia, de todo ataque, de todo lo que está pasando por este momento, de toda aflicción, de todo lo que está sucediendo en esta hora, Señor, en que no han podido tener un respiro, un descanso. En el nombre poderoso tuyo te pedimos que tú lo resuelvas, que tú lo saques a la luz, que tú lo pongas, Padre celestial y poderoso, a la luz, para que sea roto toda mentira, toda obra del enemigo, y para que caiga en el nombre de Jesús todo ataque, Señor. Te damos la gloria porque nos permites orar, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Amén. 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 Pastor, ¿te puedo pedir oración por mí, porfa? Ahora vamos a orar por ti, Padre amado. Oramos en esta noche, en esta hora, por la vida de Mary. Queremos que tú eres el único que la puede sacar de esta mentira, Señor, y de todo temor. Tú eres el único que puede hacerlo. Señor, oramos en tu nombre para que te fortaleza sobre su vida, pero fortaleza espiritual, para que todo su cuerpo resplandezca por causa de su espíritu. Oramos en tu nombre, Espíritu Santo, para que traiga sanidad total y completa sobre su mente, sobre su sistema nervioso y su sistema mental, para que su mente sea transformada en esta hora. Espíritu Santo, que hables tú a sus oídos, que hables tú, Señor, que sigas hablando en el nombre poderoso tuyo, Señor, y que en ese vino, Señor, que tú le estás ofreciendo, que tú le estás dando a Mary, con ese vino en el cual tú estás celebrando, Mary se levante como lo que eres tú para ella, como tu hija, Señor, como tu hija amada, Señor. Precioso Padre, que termine esta lucha en esta noche, para que ella se pueda levantar, adorándote y glorificándote, Señor, con alma, cuerpo y espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo te sientes, Mary? Amén. Bien, me ¿te siento sientes calientita el fortalecida? cuerpo. ¿Cómo? Siento calor en el cuerpo. Amén, Descanso gloria a durante la Dios. semana. Mira, en este momento se va toda fatiga, toda pereza, todo letargo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo letargo, toda fatiga, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora, fuera de tu cuerpo, ya, fuera de tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? Siento calor en la cabeza. Siento la cabeza caliente, caliente. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bueno, los bendigo, los bendigo. Que Bueno, chao. descansen. Amén. Bendición. Bendiciones, feliz Amén. noches. Amén. Gracias, Amén, lo mismo. Carlitos. Feliz noche. Gracias. Feliz Amén, noche. igualmente, bendiciones. Gracias, Luisita.
Ay, Bendición. qué bueno que llegaste, te quiero